Giovanna no era solo una figura olvidada en las calles. Era el eco de vidas perdidas, un tapiz de recuerdos desgarrados. Antes de que el frío asfalto se convirtiera en su lecho, había conocido la calidez de un hogar, el respeto de un aula y el amor de una familia. Pero la vida, con su implacable crueldad, le arrebató todo. El accidente de autobús que cobró la vida de su esposo fue el primer golpe. 2 meses después, un incendio traicionero se llevó a su hijo pequeño, dejando solo cenizas y un vacío abismal en su alma. Algo se rompió irreparablemente en su interior, impulsándola a 7 años de existencia marginada, donde cada día era una silenciosa batalla por la supervivencia. Su rutina era un ritual de resignación. Sentada en la misma esquina, cerca del hospital infantil, mostraba un cartón con una frase sencilla pero dolorosa: no pido limosna, pido que no me mires con desprecio. La mayoría de la gente pasaba como si fuera invisible, algunos con miradas de asco o miedo. Pero Giovanna no respondió. Sus ojos, reflejos de una profunda tristeza, no albergaban ira. Solo quería un rayo de esperanza, una razón para seguir adelante. Al otro lado del espectro social se encontraba Marcelo, un magnate de los negocios, coleccionista de premios, autos importados y viajes de lujo. Sin embargo, su mayor victoria, y, paradójicamente, su mayor angustia, tenía un nombre: Renata, su única hija. Una niña dulce, sensible y frágil, que desde su nacimiento libraba una batalla contra una leucemia agresiva. En los últimos meses, la enfermedad había avanzado implacablemente. Marcelo había movilizado a los mejores médicos del país y adquirido el equipo más caro, pero por primera vez en su vida, su dinero parecía insuficiente. Renata pasaba días enteros postrada en su cama de hospital, exhausta, con la mirada fija en la ventana. Su sonrisa era escasa, sus peticiones de juguetes inexistentes. Simplemente observaba el mundo exterior, como si esperara algo o a alguien. Desde la ventana de su habitación en el hospital, Renata pasaba horas observando a la mujer de abajo. Giovanna, sentada en la misma esquina de la acera, con su mirada cansada y una sonrisa apenas perceptible. Nunca intercambiaban palabras, pero cada día, con impresionante regularidad, compartían gestos silenciosos. Un discreto saludo, una leve sonrisa, una mirada prolongada. Era como si, a través del cristal y la abismal diferencia entre sus mundos, fueran cómplices de un dolor similar. En esas ondas silenciosas, había una conexión más profunda que en muchas conversaciones. Una mañana, cayó una llovizna y el frío le mordió la piel. Giovanna temblaba bajo la lona rasgada que le servía de refugio. Durante días, su cuerpo le había estado enviando señales de alerta: tos persistente, mareos frecuentes, opresión en el pecho. Pero las ignoró, acostumbrada a sobrevivir al margen, al límite, como si cada día fuera una improvisación que le cambiara la vida. Sin embargo, esa madrugada, su cuerpo no lo soportó. Giovanna se desmayó, cayendo a la cuneta empapada. La encontró un guardia de seguridad del hospital, quien la reconoció. Siguiendo el protocolo, pero también por un genuino impulso de humanidad, la llevaron a urgencias. El diagnóstico: neumonía avanzada y desnutrición severa. El hospital, a pesar de ser privado, decidió mantenerla ingresada temporalmente en la sala clínica, por orden del propio director, quien la conocía de vista y sabía que nadie vendría a buscarla. La habitación vacía era sencilla, junto a la sala de pediatría, en la misma sala donde días antes Giovanna había observado a la niña desde la ventana. A la mañana siguiente, con una vía intravenosa en el brazo y una leve sensación de calor en el cuerpo, Giovanna se despertó con un sonido que le atravesó el pecho como una flecha: el llanto sordo y sollozante de una niña. Con esfuerzo, sacó los pies de la cama, se puso las zapatillas de hospital y, aún débil, caminó por el pasillo, sin que la enfermera, que estaba cambiando de turno, la viera. La puerta de la habitación estaba entreabierta. Giovanna se asomó y se le encogió el corazón. Renata estaba acurrucada en la cama, con la cara vuelta hacia la pared, lágrimas silenciosas rodando por su rostro. La luz de la lámpara proyectaba una suave sombra en la habitación, y allí, en ese silencio, el dolor de la niña pareció cobrar forma. Sin pensar, guiada solo por el instinto más puro que aún residía en ella, Giovanna empujó suavemente la puerta y entró. No dijo nada, simplemente se acercó. Renata se giró lentamente. La sorpresa inicial duró menos de un segundo. Los ojos de la niña brillaron al reconocerla. Eres tú, la chica de la ventana,
susurró Renata con la voz quebrada. Giovanna sonrió, una sonrisa trémula pero emotiva. Y tú eres la chica que siempre me sonreía, incluso de lejos. Renata extendió el brazo. Giovanna dudó, pero entonces la chica insistió, dame un abrazo. Y fue allí, entre sábanas y lágrimas, donde ocurrió lo improbable. Dos almas rotas, cada una con sus propias cicatrices profundas, se encontraron en un abrazo silencioso, rebosante de ternura y un dolor reprimido que pareció disiparse con el contacto. Giovanna sintió el calor de la chica, y algo en su interior se disolvió. Fue como abrazar a su propia hija, la que se había llevado el fuego. Renata, a su vez, percibió un aroma diferente, a jabón de la calle y del hospital, pero también a la caricia de una madre, a un regazo, a un cariño olvidado. No era una visita, era un reencuentro de vidas que nunca se habían cruzado y, sin embargo, parecían conocerse desde hacía años. En ese preciso instante, Marcelo abrió la puerta. Había ido a hacerse un análisis de sangre. Al ver la escena, se quedó paralizado. Giovanna, la mujer a la que ignoraba todos los días en la acera, estaba allí, en la habitación de su hija, abrazándola como si fuera de la familia. ¿Qué pasa?, resonó su voz como un trueno. Renata levantó la vista, sin miedo, sin dudar. Papá, me abrazó como mamá me abrazaba. Esa frase desarmó por completo a Marcelo. Giovanna se apartó, confundida, intentando explicar, la oí llorar, perdóname, no quise molestar. Pero Marcelo no dijo nada. Solo miró de verdad por primera vez. Vio la palidez de la mujer, la delgadez de su rostro, la sábana del hospital que la envolvía, y sobre todo, vio la paz en el rostro de su hija. No gritó, no llamó a seguridad, no echó a nadie. Simplemente bajó la mirada y se recostó en el sillón, como si cargara sobre sus hombros el peso de no haber podido ofrecerle ese abrazo, ese cariño. En esa pequeña habitación, dos historias de dolor se habían entrelazado, y sin saberlo, Marcelo presenciaba el inicio de una transformación. Marcelo se sentó lentamente en la silla junto a ella, pasándose la mano por la cara, visiblemente conmocionado. En un gesto poco común en un hombre tan reservado, dijo, «Cuéntame tu historia». Y Giovanna la contó, no solo con palabras, sino con el peso de cada recuerdo grabado en su alma. Habló del accidente de autobús que se llevó a su marido y del incendio que se llevó a su hijo pequeño. Del vacío que la consumía, la soledad desgarradora, el hambre que la atenazaba y las miradas que la mataban cada día sin tocar un dedo. Pero también habló de cómo, al mirar a esa niña en la ventana, sintió algo renacer, algo que creía muerto para siempre. Ojalá no se sintiera tan sola como yo, dijo, con los ojos llenos de lágrimas. Fue entonces cuando Marcelo comprendió, no era su hija quien había recibido un regalo, era él. A partir de ese momento, su mundo nunca volvería a ser el mismo. Unos días después, Giovanna recibió el alta. Aún estaba débil, pero ya podía caminar con más firmeza. Marcelo, profundamente conmovido por todo lo que había presenciado, usó su influencia y recursos. Llamó a una trabajadora social de confianza y se aseguró de que Giovanna fuera enviada a un hogar comunitario afiliado al hospital, donde tendría una cama limpia, comida caliente y cuidados. Así, pudo seguir viendo a Renata todos los días. Contaba historias inventadas, cantaba canciones antiguas, hacía muecas y chistes, creando un universo de alegría en un ambiente de dolor. Con el tiempo, la presencia de Giovanna se convirtió en parte integral de la rutina de Renata. La niña la esperaba con ansias cada mañana, con la mirada atenta fija en la puerta. En cuanto Giovanna entraba, incluso sin decir palabra, Renata sonreía. La conexión entre ambas era algo que ni siquiera los médicos podían explicar. Lo que la medicación no podía curar, las historias de Giovanna parecían tranquilizarlo. Y Marcelo observaba. Al principio, con cautela, luego con respeto y, finalmente, con profunda admiración. Era como si esta mujer, surgida de la nada, hubiera restaurado el alma de su hija. Giovanna no tenía título de medicina, pero llevaba en su interior un don excepcional, la capacidad de conmover corazones rotos con gestos sencillos y puramente humanos. En una tarde suave y soleada, mientras Renata dormía profundamente con uno de los libros ilustrados que Giovanna había donado, Marcelo invitó a la exmujer sin hogar a tomar un café en la cafetería del hospital. Ella dudó, insegura de si aceptaría, pero él insistió con una amabilidad inusual. Se sentaron en una mesa apartada,
entre una máquina de jugos y una pared cubierta de avisos médicos. Marcelo estaba visiblemente nervioso, algo inusual para un hombre acostumbrado a dominar reuniones con docenas de ejecutivos. Quería agradecerte, comenzó, mirando la taza que tenía en las manos, por lo que hiciste por mi hija y también por mí. Giovanna sonrió con humildad. No hice nada malo, solo estuve ahí. Levantó la vista y respondió con sinceridad, a veces, estar ahí es todo lo que uno necesita. Y lo hiciste cuando ni siquiera debías. Hubo un breve silencio, de esos que no molestan, sino que acogen, llenando el espacio entre ellos. Marcelo respiró hondo. Giovanna, ¿alguna vez has pensado en empezar de nuevo? Parpadeó sorprendida. ¿Empezar de nuevo? Sí. No hablo de olvidar lo que pasó, porque sé que nadie olvida, sino de empezar un nuevo capítulo, con dignidad, con apoyo, con nosotros. Tragó saliva, con los ojos llenos de lágrimas. Durante años, nadie había usado esa palabra con ella. Apoyo. Todos solo le habían ofrecido juicio, prisa, rechazo. Pero allí estaba este hombre millonario, con el mundo a sus pies, ofreciéndole algo que creía haber perdido para siempre, un lugar. En ese momento, Giovanna se dio cuenta de que el destino, incluso después de tanto tiempo de silencio, le había susurrado esperanza de nuevo. Y decidió escuchar. Pasaron algunas semanas, y la recuperación de Renata fue simplemente asombrosa. Los médicos, cautelosos al principio, empezaron a usar palabras que Marcelo no había escuchado en mucho tiempo. Mejoría, remisión, liberación gradual. La niña volvía a comer bien. Jugaba y el brillo de sus ojos se intensificaba cada día. Y todos, desde los médicos hasta las enfermeras, sabían que Giovanna había tenido un papel importante en ello. La mañana de su alta, Giovanna estaba presente, con el corazón rebosante de alegría por la noticia. Fue entonces cuando Renata tomó la iniciativa, dirigiéndose a su padre. «Papá, la tía Giovanna viene con nosotros, ¿verdad?» Marcelo sonrió, se inclinó frente a su hija y la miró a los ojos. «Solo si ella quiere, mi amor». Giovanna, abrumada por la emoción, seguía sintiéndose como una forastera, como si no encajara en ese tipo de final feliz. «No sé si debería», dijo casi en un susurro. Marcelo se acercó, le tendió la mano y le dijo con voz firme pero dulce: «Has hecho tanto por nosotros, Giovanna. Ahora nos toca a nosotros. Quiero que vengas a vivir con nosotros. No por caridad, sino porque ahora eres parte de nuestra familia. Porque mi hija te quiere y porque, sinceramente, yo también he aprendido a admirarte». Giovanna miró a Renata, quien sonrió, con el rostro sonrojado y los ojos brillantes de alegría y esperanza. Y por primera vez en años, sintió que realmente tenía un hogar al que ir. Asintió, intentando contener las lágrimas. «Sí, iré contigo». Ese no fue solo el comienzo de una nueva vida, fue el renacimiento de alguien a quien el mundo había intentado borrar, pero a quien la pureza de un niño y un amor inesperado habían devuelto a la luz. En el asiento trasero del coche, camino a la casa que ahora sería su hogar, Renata se durmió con la cabeza suavemente en el regazo de Giovanna. Marcelo conducía con el corazón ligero y, por primera vez en mucho tiempo, sin prisas. Allí, en esa imagen silenciosa y conmovedora, había paz. A veces los mayores milagros no ocurren en laboratorios sofisticados ni en oficinas lujosas. A veces nacen de una sonrisa intercambiada a través de una ventana, de un abrazo silencioso, de un gesto de pura compasión. Porque la vida puede ser dura e implacable, pero cuando el amor encuentra su lugar, incluso el dolor más profundo se convierte en un hogar.